Buen día. En la clase de hoy vamos a comenzar a estudiar el núcleo. Esto es la organela más característica de las células eucariotas. Este es un orgánulo que se encuentra en la mayoría de las células. En los animales es el orgánulo de mayor tamaño, fácilmente identificable por microscopía de luz. Tal como indicamos en la clase de presentación de este curso, primero analizaremos su estructura y luego veremos sus funciones principales. Estas son la replicación del ADN y la transcripción y el procesamiento de los distintos tipos de ARN. La bibliografía recomendada para esta clase son los libros La célula de Geoffrey Cooper, El mundo de la célula de Baker y colaboradores y La introducción a la biología celular de Albert y colaboradores. Cualquiera de estos textos contiene la información fundamental para el tema. En esta imagen se esquematiza una porción de un núcleo de una célula animal. Se puede observar que éste se encuentra delimitado por una doble unidad de membrana denominada cubierta nuclear, formada por las membranas nucleares interna y externa que delimitan un espacio perinuclear. La cubierta nuclear está interrumpida por numerosos complejos de poro, estructuras que comunican el núcleo con el citoplasma. Por debajo de la cubierta nuclear se encuentra la lámina nuclear, una estructura formada por proteínas fibrosas que le dan forma y soporte a esta estructura. Sobre la membrana nuclear externa encontramos un número variable de ribosomas y esta membrana se continúa con el retículo endoplasmático rugoso. En el interior del núcleo interfásico encontramos la cromatina, eu y heterocromatina, que no es otra cosa que el ADN con distinto grado de empaquetamiento con proteínas y el ARN transcripto a partir de este. La cromatina se encuentra rodeada por el nucleoplasma, un complejo coloidal acuoso que contiene proteínas, iones y moléculas de ARN con distintos grados de procesamiento. Otra estructura muy notable que se destaca en el núcleo es el nucleolo, que es el sitio en donde se sintetiza y procesa el ARN ribosomal que forma las unidades mayor y menor de los ribosomas. En esta imagen de microscopía electrónica de transmisión puede observarse claramente la estructura de un núcleo interfásico en donde se destacan las estructuras antes mencionadas. Se observa otra imagen de un núcleo interfásico con mayor magnificación, destacando la cubierta nuclear, los complejos de poro y la hetero y eucromatina, así como el citoplasma circundante con un abundante retículo endoplasmático. En este esquema podemos visualizar la organización de la cubierta nuclear, formada por la membrana nuclear externa, que se continúa con el retículo endoplasmático rugoso, y la membrana nuclear interna. Por debajo se localiza la lámina nuclear, que sirve de núcleo esqueleto y además permite el anclaje de la cromatina a la membrana nuclear interna. También se distingue la estructura de un complejo de poro y las proteínas que conectan el núcleo esqueleto de filamentos intermedios con el citoesqueleto del citoplasma. Como indicamos previamente, la lámina nuclear es una red de proteínas fibrosas del tipo de los filamentos intermedios que se encuentra por debajo de la cubierta nuclear, dando forma y soporte al núcleo y permitiendo el anclaje de los extremos de los cromosomas interfásicos. La lámina nuclear está formada por distintos tipos de filamentos intermedios, denominados láminas, que actualmente sabemos que no solo cumplen funciones mecánicas importantes, sino que además están involucrados en varios procesos claves durante el desensamblaje y reensamblaje de la cubierta nuclear que ocurre durante los procesos de división celular. En esta imagen se muestran los distintos niveles de organización de los filamentos intermedios que forman las láminas y que serán analizados con mayor detalle cuando estudiemos los componentes del citoesqueleto celular. Otras estructuras fundamentales presentes en la cubierta nuclear son los complejos de poro nuclear. Como dijimos, estos son las estructuras que conectan el interior del núcleo con el citoplasma circundante. En esta imagen se muestra un fibroblasto en el cual
se han marcado con un fluorocromo rojo una proteína de los complejos de poro y una del retículo endoplasmático, que se muestra en verde. Puede observarse claramente que prácticamente toda la superficie del núcleo se encuentra cribada por estas estructuras. En la imagen superior izquierda se muestra un modelo de la estructura del complejo de poro. Estas estructuras son complejos macromoleculares formados por cientos de proteínas dispuestas en simetría radial octamérica. En ella encontramos los anillos citoplasmático y nuclear, sobre los que se ensamblan las fibrillas citosólicas y la canastilla o jaula nuclear, respectivamente. Ambos anillos se encuentran conectados por la subunidad columnar o velo, en cuyo interior se dispone la subunidad anular, que en algunos organismos soporta una estructura denominada transportador central, no mostrado en esta imagen. Todo el complejo se encuentra anclado a la cubierta nuclear por la subunidad luminal dispuesta en el espacio perinuclear. En el panel inferior se muestra una imagen de microscopía electrónica de transmisión en donde se observa un corte de la cubierta nuclear con complejos de poro, anclados en dicha estructura. A la derecha se muestran dos imágenes de microscopía electrónica. En la superior se observa la estructura de las fibrillas citosólicas, mientras que en la inferior se observa una imagen de microscopía electrónica de transmisión con tinción negativa en la que se distingue la simetría radial octamérica antes mencionada. Los complejos de poro son las únicas vías de comunicación entre el núcleo y el citoplasma. Dicha comunicación se produce mediante dos tipos de transporte, el pasivo y el dependiente del gasto de energía. Mediante el transporte pasivo atraviesan en ambas direcciones moléculas pequeñas de menos de 9 nanómetros de diámetro, las que pasan siguiendo su gradiente electroquímico. Las moléculas de proteínas y las de ARN solo pueden atravesar del citoplasma al núcleo mediante procesos de importación nuclear y del núcleo hacia el citoplasma por mecanismos de exportación nuclear. En la imagen de la derecha se observa otro esquema de un complejo de poro que, a la estructura observada en la diapositiva anterior, se le adiciona el transportador central, que es soportado por la subunidad anular en el canal del complejo. El mecanismo de importación nuclear se basa en unas proteínas denominadas importinas alfa y beta que reconocen y direccionan las proteínas que deben ingresar al núcleo, ADN polimerasas, ARN polimerasas, etc. Por otra parte, las proteínas a ser importadas poseen una secuencia que se denomina señal de localización nuclear. Esta es reconocida por la importina alfa, cuya unión promueve el reclutamiento de la importina beta, conformando un complejo que es reconocido específicamente por las fibrillas citosólicas para su posterior ingreso hacia el núcleo. Dicha translocalización se produce vía un mecanismo complejo que implica la intervención de unas proteínas pequeñas denominadas RAN asociadas con GTP o GDP, cuya hidrólisis genera gradientes de concentración diferenciales entre el núcleo y el citoplasma. La regulación del tránsito del citoplasma al núcleo está mediada por los complejos RAN-GTP, RAN-GDP. En el citoplasma, la concentración del RAN-GDP es mayor que en el núcleo, mientras que en el núcleo la concentración de RAN-GTP es mayor que en el citoplasma. Las concentraciones en el citoplasma se mantienen mediante la enzima RAN-GAP, que hidroliza la molécula de RAN-GTP, a RAN-GDP, lo que incrementa su afinidad por el complejo de las importinas unidas a la proteína a ser importada por el RAN-GDP. Este complejo genera un gradiente de concentración para que todo el complejo se direccione hacia el núcleo. Por otro lado, en el núcleo, el gradiente elevado de RAN-GTP se mantiene mediante la actividad de la enzima RAN-GEF, que intercambia el RAN-GDP por RAN-GTP, lo que promueve la disociación de todo el complejo, liberando las proteínas en el interior del núcleo, mientras que el RAN-GTP pasa hacia el citoplasma guiado
por el gradiente de concentración favorable, cerrando de esta manera el ciclo. El mecanismo de exportación nuclear es menos conocido, pero se cree que está guiado por un principio semejante a la segunda fase de la importación nuclear, pero mediado en este caso por un conjunto de proteínas denominadas exportinas, que reconocerían una señal de localización nuclear de la proteína que debe exportarse. También en este caso la exportina se uniría a una proteína que así se reclutaría el RAN GTP y por el gradiente favorable respecto del RAN GDP del citoplasma se dirigiría hacia este compartimiento. Una vez allí, la enzima RAN GDP hidroliza el GTP a GDP liberándolo de la proteína en el citoplasma y consecuentemente reiniciando el ciclo. De esta manera se direccionaría las moléculas de ARN y las subunidades mayor y menor de los ribosomas. Aun cuando el núcleo aparenta ser un compartimiento sin una organización particular, el desarrollo de nuevas técnicas de microscopía han demostrado que el núcleo interfásico posee una compleja organización interna con un grado de regularidad estructural mucho mayor que la observada en un análisis superficial. Esta organización es dinámica y varía con las distintas fases del ciclo celular que atraviesan las células eucarióticas. Así, los dominios funcionales del núcleo están relacionados con las dos funciones principales que se producen en el núcleo: los procesos de transcripción, esto es, la copia de moléculas de ARN a partir del ADN, y de replicación o duplicación del ADN previo a la división celular. En primer lugar, los cromosomas interfásicos que adoptan la denominación de eucromatina y heterocromatina están dispuestos en compartimientos específicos no delimitados por membrana, con regiones superpuestas denominadas compartimientos intercromosómicos que se asocian con los mayores niveles de la maquinaria de transcripción. Si se realizan marcaciones de cromosomas particulares, se observa la disposición de los territorios cromosómicos, los cuales se propone que se encuentran disponiendo sus extremos o telómeros anclados mediante la lámina nuclear y los centrómeros hacia el centro del núcleo. En los compartimientos intercromosómicos se concentran los componentes de la maquinaria de transcripción y procesamiento de las distintas moléculas de ARN. En esta imagen se muestra la marcación específica del par 4 de los cromosomas de la mosca de la fruta en sus territorios cromosómicos específicos. En este esquema se observan las estructuras subnucleares de un núcleo eucariótico. Un núcleo de vertebrados, por ejemplo, posee varias estructuras denominadas cuerpos de Cajal que se han propuesto como los sitios donde las ribonucleoproteínas nucleares y nucleolares sufren sus modificaciones finales. Los clústeres de gránulos de intercromatina son propuestos como los sitios de almacenamiento de las ribonucleoproteínas nucleares. Un núcleo de vertebrado típico posee entre 20 y 50 clústeres de gránulos de intercromatina. Después de su síntesis, las ribonucleoproteínas nucleares son exportadas del núcleo al citoplasma, después de lo cual sufren el procesamiento de los extremos 5' y 3' del ARN y el ensamble con 7 ribonucleoproteínas llamadas proteínas SM. Estos complejos son reimportados hacia el núcleo y las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas sufren sus modificaciones finales en los cuerpos de Cajal. Adicionalmente, la ribonucleoproteína U6 nucleolar requiere modificaciones químicas mediadas por los ARNs del nucleolo. Los sitios de transcripción y splicing activos, aproximadamente entre 2000 a 3000 sitios por núcleo de vertebrado, corresponden a las fibras pericromatínicas observadas por microscopía electrónica. En esta imagen se visualiza la cromatina y cuerpos nucleares. Las imágenes A a D muestran micrografías del mismo núcleo celular humano, cada uno procesado de manera diferente para mostrar un conjunto de estructuras subnucleares. E muestra una superposición ampliada de las 4 imágenes individuales. En A se muestra la ubicación de la proteína fibrilarina,
un componente de varias ribonucleoproteínas nucleolares pequeñas, que está presente tanto en los nucleolos como en los cuerpos de Cajal. Estos últimos indicados por flechas. La imagen B muestra acúmulos de granos de intercromatina o speckles, detectados mediante el uso de anticuerpos contra la proteína implicada en el empalme del pre-ARN mensajero. En la figura C se tiñe toda la cromatina y en D se muestra la ubicación de la proteína colina que está presente en los cuerpos de Cajal, indicada por flechas. Como dijimos, la otra función clave del núcleo interfásico es la replicación del ADN. Este proceso se produce en la fase S del ciclo celular que estudiaremos más adelante. En esta imagen, empleando un único fluoróforo, puede observarse el patrón de variación que sufre los focos de replicación conforme avanza la replicación durante la fase S en una célula. Otra alternativa es marcar los focos de replicación temprana con un fluorescente verde, mientras que con rojo se realiza un marcaje de los focos tardíos. En este esquema se muestra gráficamente la evolución de los focos de replicación temprana y tardía conforme avanza la fase S. Otra estructura subnuclear de las células eucarióticas es el nucleolo. El nucleolo es la región no delimitada por membrana más prominente del núcleo. Es el sitio de transcripción, procesamiento y ensamble de los ARN ribosomales, organizada alrededor de las regiones que contienen los genes para la síntesis de los ARNs 5,8S, 18S y 28S. La transcripción se produce en regiones conocidas como centros fibrilares, mientras que el procesamiento del pre-ARN ribosomal 45S ocurre en la componente fibrilar densa y el ensamble de las subunidades menor y mayor se produce en la región conocida como el componente granular. Las células requieren de gran cantidad de ribosomas para cubrir sus necesidades de síntesis de proteínas. Por ejemplo, en mamíferos deben sintetizarse entre 5 y 10 millones de ribosomas cada vez que la célula se divide. Por ejemplo, en humanos, cada célula contiene unas 200 copias del gen que codifica el pre-ARN ribosomal 45S y unas 2000 copias del gen que codifica el ARN ribosomal 5. En esta tabla se representan los tipos de pre-ARN ribosomales, nucleolares y extranucleolares, las enzimas responsables de su síntesis y la subunidad a las que se incorporan las moléculas de ARN ribosomal maduras. En este esquema se puede visualizar la síntesis y el procesamiento del pre-ARN ribosomal 45S, que es el responsable de la síntesis de la mayor parte del ARN que conforma los ribosomas. En la parte superior de la imagen se grafica la estructura del ADN en tándem de las múltiples copias de los genes que codifican el pre-ARN ribosomal 45S que ocurre en el nucleolo. A continuación, se representa el pre-ARN ribosomal 45S y los siguientes pasos de procesamiento hasta obtener las moléculas 18S, cuyo destino será la subunidad menor, así como las moléculas 5,8S y 28S, cuyo destino será la subunidad mayor junto con la 5S extranucleolar. Los ribosomas eucarióticos o ribosomas 80S consisten de dos subunidades, la mayor o 60S conformado por los ARN ribosomales 28S, 5,8S y 5S, más aproximadamente unas 45 proteínas, y la menor conformada por los ARN ribosomales 18S, más aproximadamente unas 30 proteínas. Finalmente, en este esquema se muestra gráficamente cómo son sintetizadas y procesadas las distintas moléculas de ARN ribosomal y cómo éstas son ensambladas con las proteínas. Las subunidades mayor y menor de los ribosomas son luego exportadas al citoplasma
por un proceso de exportación nuclear como el que explicamos previamente. Las subunidades mayor y menor solo conforman los ribosomas una vez que comienza el proceso de traducción. Bien, a continuación realizaremos un descanso y luego comenzamos con la segunda parte de la clase.